Dice Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias y que tú nos des, Señor, la fortaleza de espíritu, la fortaleza emocional, Señor, la fortaleza mental para recibir tu palabra, Padre, para entenderla, Señor, para recibirla y ponerla por práctica, Señor, porque hoy necesitamos tu palabra, Señor, para vivir cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tenía yo un amigo, se casó en los 90, no me acuerdo en qué fecha. Tiempo después supe que había dejado a su esposa y un día que platicaba con él le dije, oye, ¿qué pasó? En realidad se había enrollado con otra mujer. Me dice, pues me casé con fulanita y empecé a ver sus defectos y empecé a ver sus cosas y guardaba en mi corazón y cosas que no me gustaban y asuntos que yo fui guardando y cada día yo estaba guardando esas cosas y un día, dice, nunca lo hablé, nunca lo platiqué, nunca lo dije y un día apareció fulana de tal y estaba yo débil y simplemente caí. Hermanos, esta es la historia de muchos cristianos. Esta es la historia de muchos cristianos. Y curiosamente este pasaje nos habla de ese proceso y del proceso que debemos seguir como cristianos para no caer de esta manera. Precisamente, parece que no, pero en estos 3 versículos Dios le da una orden a Israel que parece extraña. Primero, Dios le ordenó a Israel que entrara a la tierra prometida y acabara con todos los pueblos que estaban allí. Dice, porque si no acabas con ellos van a ser como un aguijón en tu costado. Entonces, tú entra y acaba con ellos. De Amalec le dijo, no, espérame, cuando tú hayas entrado a la tierra y hayas obtenido reposo, tienes que borrar a Amalec totalmente de sobre la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Amalec? Allí en Éxodo 17, Israel iba hacia la tierra prometida. Esaú, porque Amalec es nieto de Esaú, Esaú no lo deja entrar y entonces iban cansados y trabajados Israel y entonces Amalec traicioneramente atacó por la retaguardia a Israel, por los más débiles y entonces ataca a Israel porque Amalec no quería que Israel llegara a la tierra prometida. Entonces Moisés le dice a Josué, oye, ármate un ejército y vamos a atacar a Amalec. Y entonces fueron y atacaron a Amalec y es cuando Moisés levantaba los brazos y Josué prevalecía. Y bajaba los brazos y Josué y a Israel iba perdiendo. Y entonces Aarón y Hur sentaron a Moisés en una piedra porque estaba muy cansado y entonces le detuvieron los brazos hasta que derrotaron completamente a Amalec. El asunto es que Amalec no estaba borrado de sobre la tierra. Pero Jehová les dice, cuando tú entres y tengas reposo y estés tranquilo, vas a borrar a Amalec completamente de debajo del cielo. No lo trata Amalec como otros pueblos a los que Israel debía enfrentar. Dios está llamando la atención de Israel en estos 3 versículos acerca de 2 asuntos. Le está dando un mandamiento, más bien le está dando 2 asuntos que tiene que obedecer Israel completamente y veremos que no obedece completamente Israel. Primero, recordar cómo actúa. Recuerda lo que hizo Amalec cuando venías por el desierto rumbo a la tierra prometida. Le dice, no te olvides de lo que hizo Amalec. No lo olvides.
Recuerda cómo actúa este personaje. Y segundo, borra la memoria de Amalek de debajo del cielo. Destrúyelo, mátalo, bórralo completamente. Algo nos tiene que decir Dios acerca de esto. Primero vamos a ver quién es Amalek. Como les dije, Amalek es el nieto de Edom. Edom es Esaú, el hermano de Jacob. En cierto modo, Amalek es primo de Israel. Son pueblos, déjenme decirlo de esa manera, primos. Allí en Génesis dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Dice ahí en Génesis 17, en Éxodo 17, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Amalek se levantó. Amalek siempre va a estar en contra de las posiciones de autoridad. Todo esto ahorita vamos a ver qué quiere decir para nosotros. Amalek siempre va a ir contra el hombre de autoridad en cualquier lugar. Dios tiene a guerra con Amalek por siempre. Por eso le dice, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios va a tener guerra con Amalek. Amalek ataca traición. Ya lo leímos ahí en nuestro pasaje, en Deuteronomio 25:18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek siempre va a atacar la parte más débil de nuestra vida. Amalek siempre va a atacar la parte más vulnerable, porque es traidor, es un ladrón. Dios ordena que sea destruido. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Hay que borrar completamente a Amalek. Hay que destruirlo completamente. Amalek siempre ataca al hombre en el trono. Primero de Samuel 30 y 31, ¿verdad? Habla la muerte de Saúl y cómo los amalecitas atacan a David, y a David lo atacan a traición. Mientras Saúl estaba peleando en Galad, ¿verdad? Atacan a David a traición en Siclag y se roban todos los bienes de Siclag y se roban a las mujeres de David, porque ahí estaban dos de las mujeres de David, y lo atacaron a traición. Y curiosamente, Saúl perdonó a Amalek. Saúl va a la guerra contra Amalek y le dice Dios, ¿vas a ir contra los amalecitas? Le dice, mira, vas a destruir sus hombres, sus mujeres, sus ganados, vas a destruir completamente a Amalek. Entonces Saúl va contra Amalek y destruye a todos, pero Saúl dice, no, espérenme, pero vamos a quedarnos con lo mejor del ganado, ¿no? Vamos a quedarnos con lo mejor del ganado y hay que perdonarle la vida a su rey, que se llamaba Agag. Y entonces ahí Dios le dice a Samuel, oye, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dice, no me obedeció, vete y dile que le voy a quitar el reino. Esa por Amalek, por no destruir a Amalek, Dios le quita el reino a Saúl. Entonces va Samuel con Saúl y le dice, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Dice, no, pues hice lo que Jehová tu Dios me ordenó, destruir. Dice, ¿y por qué escucho el balar de los corderos? Ah, mira, es que nos guardamos lo mejor, ¿verdad?, del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y ahí es cuando Samuel le dice algo impresionante. Dice, se complace Dios en los sacrificios y en los sacrificios y en la muerte de animales, más se complace Dios en la obediencia.
Y entonces, cuando se está yendo Samuel, Saúl agarra su manto y se desgarra. Y le dice, así ha desgarrado Dios el reino y te lo ha quitado y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Más o menos una vez, esto es más o menos lo que una vez un hermano, no de esta iglesia, hizo una transotota. Platicarle sería muy largo. Y le digo, oye hermano, pero ¿sí te das cuenta que está mal lo que estás haciendo? Y me dice, bueno hermano, pero le voy a dar sus ofrendas a Dios. 15% para el Señor. Ok. A veces pensamos así. Eso es lo que hizo Saúl. Sí, espérame, vamos a guardar del ganado, pero le vamos a dar los sacrificios a Dios. Cuando Dios le dijo a Saúl, destruye completamente a Amalek. Y fíjense, si no destruimos a Amalek, Amalek terminará destruyéndonos. Finalmente, Saúl sale a pelear en Galaad, pierde, ¿verdad? Ya lo van a perseguir y entonces le dice un muchacho, oye, aviéntame contra mi espada, porque ya vienen a capturarme. El que lo aventó contra la espada era una amalecita. Precisamente era una amalecita el que aventó a Saúl contra la espada. David derrota a Amalek y David mata a la amalecita que mató a Saúl. David termina matándolo. Va y le da la noticia a Saúl y le dice, oye, pues ya se estaba muriendo y me dijo que lo aventara contra la espada y pues yo lo aventé, ¿no? Él me lo dijo. Entonces David le dice a uno de sus soldados, ve y mátalo. Dice, porque ¿cómo te atreviste a levantar tu mano contra el ungido de Dios? Aunque ya lo había desechado Dios, era el ungido. David no se atrevió a tocarlo cuando pudo. Y él dijo, oye, ¿tú cómo te atreviste a tocar al ungido de Dios? Y entonces manda a matar a la amalecita. Finalmente Amalek es borrado de sobre la faz de la tierra. Su nombre es borrado completamente, mucho tiempo después de David. En los tiempos de otros reyes. Y quien borró la memoria de Amalek fue Judá y Simeón. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir llevados por capitanes a Pelatías, Nerías, Cefarías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. Si leemos todo el contexto, Judá y Simeón son los que finalmente terminan borrando la memoria de Amalek. ¿Quién es Amalek, hermanos? Porque entonces, si todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, Amalek representa algo para nuestras vidas. Fíjese cómo la tierra prometida representa la plenitud en Cristo, representa la consagración, representa la vida plena y abundante que podemos tener en el Señor Jesucristo. Amalek es aquel que va a querer impedirnos llegar a esa plenitud en Cristo. Amalek puede ser una representación del mismo Satanás, de alguno de sus demonios que opera en este sistema en el que vivimos. Es un cuadro, es un tipo del anticristo, pero también representa al mundo, también representa a la carne, que quiere impedirnos que nosotros vayamos a la tierra prometida, a la consagración, a la vida de plenitud en Cristo. Busca levantarse contra el trono de Dios, este trono que está en nuestros corazones. Cuando usted invitó a Cristo al ser el Señor de su vida, el trono del Señor Jesucristo ahora está en usted. Bueno, debería de estar. Amalek quiere destruir ese trono en su vida. Amalek quiere que usted quite al Señor Jesucristo como el Señor, como el Rey de su vida, para que usted ponga en ese trono su propio yo, sus propias necesidades, lo que usted busca, el materialismo, lo que sea, excepto que Cristo sea el Rey que gobierne su vida. Eso es lo que busca Amalek. Amalek es aquel que busca entorpecer el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para usted, hermano. Él tiene planes para usted. Amalek va a buscar siempre entorpecer esos planes en su vida, el propósito de su vida. Amalek busca arrebatarnos el gozo, la bendición, el fruto. Y esto es así
porque Amalek quiere evitar que usted llegue a la tierra prometida, a la vida de plenitud en Cristo. Y déjeme decirlo, ¿cómo lo logra Amalek? Esto lo logra con aquellos pecados que no son muy visibles. Si usted hace algo visible, hermano, se cayó todo. Ya se cayó todo. Amalek actúa más sutil. Amalek es el principio. Son pecados que no son visibles, son muy sutiles. Es más, son pecados secretos, hermano. Nadie lo sabe, solo usted. Nadie. Es una debilidad, es su parte débil. Son secretos ocultos, chismes. El rencor. Usted guarda un rencor allí. La envidia. Usted secretamente envidia a alguien. La murmuración. Ya viste el hermano fulano, sutano, el pastor es así, es asado, y está allí murmurando con otras personas. La queja. Usted se queja constantemente de su esposa, de su esposo, de su trabajo, del pastor, del hermano, de fulano, y vive quejándose y quejándose y quejándose. La malicia, el enojo, la lascivia, la pornografía, cosas que finalmente, hermano, lo van a destruir. Lo que busca es causar una caída fuerte. Hermano, es malo que usted vea pornografía, pero nadie se entera porque usted lo ve en secreto. Abre su computadora y ahí está viendo sus cosas. Pero tarde o temprano lo va a destruir. Y lo que causa Amalek finalmente es división. Fíjese bien, lo que causa Amalek finalmente es división. Divide familias, divide iglesias, divide negocios. Finalmente busca destruir a través de la división. Su ataque es a traición, porque siempre ataca nuestra parte más débil, esa debilidad que tenemos, ese pecado que no hemos confesado, ese pecado que no hemos podido llevar a la cruz. Ataca en ese aspecto más débil de nuestra vida. Ataca, como dice nuestro pasaje, cuando estamos trabajados y cansados, como lo hizo con Israel. Cuando estamos cansados, trabajados. Hermano, si usted es una persona que se la vive quejándose, la queja, déjeme decirle, allí en Éxodo 17, cuando Amalek ataca a Israel, si vemos unos capítulos antes, Israel se venía quejando. Ay, Moisés, ¿por qué nos trajiste este desierto? Allá comíamos cebollas y pepinos, le dicen a Moisés, y nos traes a comer este pan tan liviano, y venían quejándose, y Dios manda fuego. Fíjense nada más qué estúpidos los israelitas. Habían salido de ser esclavos, de que los explotaban, los torturaban, les hicieron hacer ladrillos sin paja. Tenían la promesa de la tierra prometida. Ay, se venían quejando en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar aquí? Es que qué horror, qué feo. Hermano, si usted se queja, si usted es una persona que se la vive quejándose, usted está a las puertas de un ataque de Amalek. Ay, ¿por qué mi esposa hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué el pastor hace eso? ¿Por qué el hermano fulano? ¿Qué barbaridad? ¿Y si cambiamos de hermano? ¿Y si cambiamos de pastor? Hermano, usted se está quejando y está a las puertas de ser usado por Amalek. Déjeme darle un ejemplo. Me quejo de mi esposa. Me la vivo quejando. Es que me hace enojar, es que es terrible, es que es no sé qué. Y de repente salgo a comer con una compañera de trabajo. ¿Qué cree que puede pasar después? Puedo caer en adulterio. Me quejo de mi iglesia. Ay, es que el pastor, el otro pastor, el hermano, el no sé qué, ¿verdad? A un grupo a mi alrededor me empieza a escuchar y entonces provoco una división. ¿Se da cuenta cuál es el proceso de Amalek? Es sutil. Esta es la forma en que opera el espíritu de Amalek. Si observamos entre la queja y el pecado,
hay una acción que es sutil, casi correcta, pero que nos llevará a un pecado más grande. Por esta razón Dios tiene guerra contra Amalek, por siempre, porque Amalek busca destruir los planes de Dios y los propósitos de Dios para nosotros, sus hijos. Como dijimos, ataca el trono de Dios. Siempre Amalek ataca la autoridad. Siempre Amalek ataca la autoridad. Quienes estamos en posición de autoridad, y fíjese bien lo que le digo, padres, ustedes están en una posición de autoridad, jefes, maestros, líderes de la iglesia, somos atacados por este espíritu por medio de argumentos y comentarios. Quien no se sujeta o critica en la iglesia, en la casa, en el negocio, donde sea, quien no se sujeta o critica está siendo usado por este espíritu de Amalek. De hecho, hermano, es una malecita. Es el hijo rebelde. Es el legalista que critica, el rencoroso que no puede perdonar, quien no puede trabajar con otros porque le caen mal, el que quiere hacer solo su voluntad, el que se va a otra iglesia, se va de esta iglesia, es la esposa peleonera, quien rompe las reglas impuestas en la iglesia, quien rompe las reglas impuestas en los hogares y que tiene además los mejores argumentos para hacerlo. Hermano, la lista es interminable. Y el problema es que esta bendición causa, esta división que provoca el espíritu de Amalek, causa que la bendición de Dios no fluya ni a su hogar ni a la iglesia. Donde hay división, donde hay contienda, donde hay pleito, donde hay murmuración, hermanos, Dios no puede bendecir. Así de simple. Lo que busca Amalek es que no lleguemos nunca a la tierra prometida, que simboliza nuestra consagración a Dios y nuestra vida en plenitud, cumpliendo el propósito de Dios, que nos quedemos en el desierto, postrados, cansados, con hambre y con sed. Ahora pregúntese, ¿por qué su vida no tiene fruto? ¿Por qué su vida es un desierto? Y probablemente usted encontrará la respuesta aquí. Todo esto, dice Dios, recuérdalo. Nos pide que lo recordemos. Acuérdate de Amalek. Esto que les estoy diciendo es lo que Dios dice que tengamos presente constantemente. Cuidado con Amalek, tenlo presente. Recuerda lo que hizo. Recuerda lo que intentó hacer contigo, Israel. Recuerda lo que intentó hacer contigo. Eso es lo que nos pide Dios, que debemos estar alerta y recordar constantemente. ¿Cómo borrar a Amalek? David derrotó a Amalek. Y la forma en que David lo hizo nos dice cómo debemos hacerlo. Amalek atacó a David. Allí en 1 Samuel 30, llegan los amalecitas, atacan, le roban a David, le roban sus mujeres, roban al pueblo, ¿verdad? Y entonces David hace 4 cosas para derrotar a Amalek. Primero, dicen que David y todos los de allí lloraron. 1 Samuel 34 dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, no se ponga a llorar. Esto nos habla del quebrantamiento. Cuando vio David lo que Amalek puede hacer. Esto habla de entender la destrucción que Amalek puede hacer en nuestras vidas. Y hablamos de la carne, hablamos del mundo, hablamos del diablo. Cuando entendemos la destrucción que puede causar en nuestras vidas, la destrucción que puede causar en mi familia, la destrucción que puede causar en mi iglesia,
no me queda más que postrarme de rodillas delante de Dios con un espíritu quebrantado y pedirle perdón y confesar mi propio pecado. Esto es lo que representa que David lloró. Un espíritu quebrantado de ver lo que Amalek puede hacer en nuestras vidas. Dice que David se fortaleció en Dios. 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Ya vimos lo que puede hacer Amalek? ¿Ya vinimos ante la cruz y ante el trono de la gracia a pedir perdón? Pues ahora a tomar fuerza, hermano, a corregir, a fortalecernos en Dios, a orar, a confiar en Él. Simplemente establecernos en lo que Dios dice en su palabra y hacerla nuestra y confiar en la palabra escrita de Dios. Eso es fortalecernos en Dios. Tomar la palabra de Dios y decir, escrito está, y fortalecernos, porque vamos a enfrentar una batalla, hermanos, no con espada, vamos a enfrentar una batalla espiritual, porque Amalek no es facilito, él no es facilito. Fortalecernos en el Señor, confiar en Dios. Confiar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay hermanos tan debilitados? Porque ni siquiera leen la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que decir, escrito está. Pero les digo, hermano, ¿y si sabe lo que sigue? O sea, si sabe, escrito está. ¿Sabe lo que sigue o tiene que ir a una concordancia para buscarlo? 3. David consultó a Dios, 1 Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La Biblia, hermano, léala, consulte a Dios todos los días. Consúltele, Señor, ¿qué estoy haciendo? Pregúntele a Dios por cada decisión que tome y confírmela con su palabra. Si estamos en la Biblia todos los días, Dios nos estará señalando cada punto que debemos corregir. Señor, ¿cómo debo hacer esto? Señor, ¿cómo debo recuperar lo que he perdido? Señor, ¿hacia dónde tengo que ir? Señor, ¿qué debo de hacer? Me he equivocado el camino, me fortalezco en ti y ahora, Señor, guíame hacia lo que tengo que hacer. Guíame hacia dónde tengo que ir. Dime a través de tu palabra qué es exactamente lo que tengo que hacer. David consultó a Dios, agarró al sacerdote, le quitó el Urim y lo consultó. Señor Jehová, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo el Señor, ve y a por ellos. Y a por ellos. Pero lo consultó con Dios. Cuarto, David fue por lo que se le había robado. 1 Samuel 30:18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Vaya por lo que es de usted, hermano. Recupere la relación con su esposa. Vaya por ella, hermano. Recupere la bendición que le han robado. Vaya por ella. Recupere su ministerio, recupere la consagración, recupere su plenitud en Cristo, hermano. Vaya por ello, sin miedo.
A veces vivimos en una tristeza espiritual simplemente porque no vamos y tomamos lo que ya es nuestro. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Hermano, la plenitud en Cristo es posible. Vaya por ella. Tómela. Sin miedo. Vaya por el gozo que le ha robado a Amalek. Vaya por él. Vaya por la confianza, por la fe. Si Amalek le ha robado la bendición, la consagración, si le ha robado la plenitud de Dios, si le ha robado vivir una vida de comunión con Cristo, si le ha robado todo lo que Dios puede hacer por usted y con usted, vaya y recupérelo. Conságrese, trabaje, lea la Biblia, ore, confíe en Dios y crea en la bendición que Dios le tiene preparada. Créalo, hermano, créalo. Tómela con fe y camine sabiendo que ahora que ha sido perdonado, ahora Dios hará su propósito con usted. Recupere lo que siempre ha sido suyo. Lo que siempre ha sido suyo. No tenemos, no hay razón, no hay motivo para que vivamos vidas derrotadas, hermano. Simplemente no hay razón. No hay razón, hermano. Un pensamiento final, hermano. Los que borraron a Amalek, los que finalmente borraron la memoria de Amalek, fueron Judá y Simeón. Curiosamente, Judá quiere decir alabanza, hermano. Judá quiere decir alabanza. Y Simeón quiere decir escuchar. Escuchar. ¿Sabe qué, hermano? Cambie su queja por alabanza. Cambie su queja por alabanza. Deje de quejarse. Destierre la queja de su vida. Destiérrela. Ya no se queje. Cámbiela por alabanza. ¿Se queja de su esposa? Dele gracias a Dios por la esposa que tiene. Se queja de su trabajo, dele gracias a Dios, alabe a Dios por el trabajo que Dios le ha dado. Se queja de sus hijos, alabe a Dios por los hijos que tiene. Se queja de su iglesia, dele gracias a Dios por la iglesia que Dios le ha dado. Cambie su queja por alabanza. Y Simeón dice escuchar. Ahora escuche la voz de Dios en todo momento. Escuche la voz. Y toda la carga que usted tenga, porque usted va a seguir teniendo problemas, porque usted va a seguir teniendo dificultades, toda la carga que usted tenga, no empiece a quejarse. Ahora lleve la carga a los pies de la cruz. Lleve la carga a los pies del Señor Jesucristo. Él lo escucha y escuche usted la voz del Señor. Nuestro destino, hermanos, es la consagración. Nuestro destino es la plenitud en Cristo. Nuestro destino es la tierra prometida. Vayamos hacia ella. No permitamos que Amalek nos robe este propósito de Dios. Destruyamos a Amalek. Borremos todo vestigio de él en nuestra vida. Vayamos a la cruz para encontrar la ayuda necesaria para combatir a este enemigo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino, Señor, para alcanzar la plenitud contigo, Padre. Gracias, Padre, porque en tu fuerza, en tu poder, con tu cruz, Señor, podemos caminar hacia la consagración, la plenitud.
podemos caminar hacia las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros en la tierra prometida. Y que, Padre, si hay en nuestras vidas algún vestigio de este enemigo, algún vestigio del mundo, algún vestigio de nuestra propia carne, del enemigo que esté tratando de robarnos esta bendición, Señor, ayúdanos a derrotarlo en nuestra vida. Que recordemos siempre, como tú nos pides, Señor, recuerda de lo que este enemigo, acuérdate de lo que este enemigo puede hacer. Y que seamos obedientes en destruirlo, porque sabemos que si nosotros no lo destruimos, Él nos va a destruir a nosotros. Saúl no siguió tus indicaciones y este enemigo lo destruyó. Que recordemos, Señor, esta verdad. Que recordemos, Señor, esto todos los días de nuestra vida. Y que lleguemos a un punto en donde hayamos podido desterrar, Señor, borrar el nombre de Amalek de nuestras vidas. Borrarlo completamente, Padre, de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, llévanos hacia esa consagración como iglesia, Padre. Llévanos hacia esa unidad en la cual tú derramarás bendiciones en esta iglesia, todavía mayores de las que ya has derramado, Señor. En esa unidad de todos los que somos tus hijos aquí, caminando, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar, a ese lugar donde están las bendiciones tuyas. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.